Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la estrategia estatal para el seguimiento domiciliario e intrahospitalario de las pacientes embarazadas o puérperas con sospecha o infección confirmada por COVID-19. Mi nombre es doctora Aide Valdés Medina, soy parte del programa de salud materna y perinatal por parte de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades. Parte de esta estrategia diseñada por el Estado, estamos participando 4 médicos, que es el doctor Osvaldo Flores Baltazar, especialista en ginecología y obstetricia, la doctora Lisette Cristela Castro Acuña, especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en medicina crítica en obstetricia, la doctora Marisol Dueñas Sosa, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina crítica en obstetricia, y su servidora Aide Valdés Medina, médico ginecólogo y obstetra. Bueno, iniciamos con el seguimiento domiciliario de la paciente sospechosa o confirmada por COVID-19. Tenemos como antecedente que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara una emergencia internacional por la pandemia por coronavirus en el 2019, llamada COVID-19, ocasionada por un nuevo beta coronavirus, el SARS-CoV-2, registrado el primer caso en Wuhan, provincia de Hubei, China. Las mujeres embarazadas y puérperas son un grupo que presenta la enfermedad COVID-19 y sus consecuencias. Aunque la mayoría solo presenta síntomas leves, un porcentaje importante presenta complicaciones graves o incluso han muerto por esta enfermedad. Para esto vamos a analizar unas definiciones operacionales que tenemos que el caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral es una persona que en los últimos días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas, como tos, disnea, fiebre o cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas, como son mialgias, artralgias, odinofagia, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, polipnea, anosmia, disgeusia o conjuntivitis. Caso de infección respiratoria aguda grave es una persona que cumpla con la definición de caso sospechoso y con la presencia de alguno de los datos de gravedad, como serían disnea, dolor torácico o desaturación. Un caso confirmado por laboratorio sería una persona con la definición operacional de caso sospechoso y diagnóstico confirmado por laboratorio a través de la prueba de PCR. Caso confirmado por prueba antigénica rápida para SARS-CoV-2 sería paciente con definición de caso sospechoso y prueba antigénica rápida positiva para SARS-CoV-2. La prueba debe de realizarse únicamente en los primeros 7 días a partir del inicio de los síntomas. Y caso confirmado por asociación epidemiológica sería la persona que cumpla con definición operacional de caso sospechoso y que haya estado en contacto estrecho, convivencia de al menos 1 metro de distancia por 15 minutos o más, continuos o acumulados con un caso confirmado por laboratorio desde 2 a 14 días antes del inicio de los síntomas. Bueno, dentro de los objetivos que vamos a analizar, el objetivo general sería realizar un seguimiento domiciliario adecuado a todas las mujeres en etapa de embarazo o puerperio con sospecha o infección confirmada por COVID-19, que no amerite hospitalización, logrando una disminución de las complicaciones y muerte materna por esta patología. Tenemos también objetivos específicos. Dentro de los objetivos específicos vamos, en primer lugar, a identificar la paciente sospechosa de COVID-19. El número 2 es identificar factores de riesgo para mortalidad materna.
El número 3, identificar riesgo obstétrico. El número 4, determinar la gravedad de la enfermedad. Todo esto con la finalidad de identificar a la paciente que se podrá vigilar de forma remota. Ahora vamos a analizar cada uno de los objetivos específicos. Tenemos como en primer lugar, ya les habíamos mencionado, identificar a las mujeres en etapa de embarazo, parto o puerperio con sospecha o infección confirmada por COVID-19. ¿Cómo vamos a identificar a nuestra paciente sospechosa? La podemos identificar de acuerdo a los síntomas que presente o por el contacto que haya tenido con una paciente o con un paciente confirmado de COVID-19. Entonces, de acuerdo a los síntomas, tenemos que nuestra paciente puede presentar al menos uno de los síntomas mayores y un menor. Entonces, los síntomas mayores que puede presentar nuestra paciente: tos, fiebre o cefalea. También puede presentar disnea, que sería un dato de gravedad. Y los menores serían mialgias, artralgias, odinofagias, escalofríos, rinorrea, disgeusia, anosmia, conjuntivitis o dolor torácico. Y por parte del contacto, tenemos entendido por contacto que la persona haya tenido contacto cercano con alguien confirmado por COVID-19. Entendemos por contacto cercano que haya tenido a menos de 1,5 metros de distancia con una persona infectada y por más de 15 minutos de contacto con la persona infectada. Otro dato que nos puede hacer sospechar de que nuestra paciente pueda ser COVID-19, sospechosa de COVID-19, sería acortamiento cervical y amenaza de parto pretérmino, en ausencia de algún factor etiológico. Esto nos debe hacer pensar que nuestra paciente es sospechosa de COVID-19. Bueno, una vez que ya clasificamos a nuestra paciente como sospechosa, debemos de confirmar nuestro diagnóstico. A toda paciente, al 100% de las embarazadas que cumplan con criterios de sospecha de COVID-19, le debemos de realizar prueba diagnóstica. Ya vimos en las definiciones operacionales qué tipo de pruebas vamos a realizar cuando nuestra paciente es sospechosa de COVID-19. El estándar de oro, como todos sabemos actualmente, para el diagnóstico de COVID-19 es la PCR. Sin embargo, podemos realizar también la prueba de antígeno para SARS-CoV-2, que por cuestiones de costo, bueno, es más pronto, es más rápida realizar la prueba de antígeno de SARS-CoV-2. El resultado positivo de SARS-CoV-2, del antígeno SARS-CoV-2, es confirmatorio de que nuestra paciente es COVID-19 positiva. Sin embargo, una prueba negativa de antígeno SARS-CoV-2 no nos da o no nos descarta completamente el diagnóstico de que nuestra paciente es COVID positiva. En este caso, si nuestra paciente es negativa al antígeno SARS-CoV-2, estamos obligados a realizar una prueba confirmatoria, que en este caso sería una PCR. La prueba de SARS-CoV-2, el antígeno SARS-CoV-2, se aplicará únicamente en pacientes con síntomas con menos de 7 días de haber presentado los síntomas. Si nuestra paciente ya lleva más de 7 días con los síntomas, en este caso estamos obligados a pedir una prueba de PCR. Si nuestra paciente salió su prueba negativa, pero sin embargo presenta síntomas, esta paciente la tenemos que enviar de todas maneras a aislamiento domiciliario por 14 días. Bueno, una vez que ya diagnosticamos a nuestra paciente que era sospechosa, ya confirmamos el diagnóstico, ahora tenemos que identificar factores de riesgo para mortalidad materna, ya que el embarazo se asocia a un mayor riesgo de infección severa, principalmente en el tercer trimestre, y asociada además a los siguientes factores de riesgo, como edad materna avanzada, índice de masa corporal elevado, hipertensión crónica, diabetes pregestacional, enfermedades cardiopulmonares, enfermedades renales en estadios 3 y 4,
o pacientes con inmunosupresión, como trasplantadas, infección por VIH con recuento de cédula CD4 menor de 350, tratamientos inmunosupresores o tratamientos con corticoides. Bueno, ya una vez que identificamos los factores de riesgo para mortalidad materna, ahora vamos a identificar el riesgo obstétrico. Dentro de esto, bueno, vamos a interrogar a nuestra paciente embarazada si tiene disminución de movimientos fetales, sangrado transvaginal, cefalea intensa y persistente, tinnitus, fosfenos, ruptura de membranas, contracciones uterinas dolorosas y frecuentes, edema súbito e importante de extremidades inferiores o hipertensión arterial. Ya que identificamos todos estos factores, para determinar si nuestra paciente puede ser atendida de forma remota o manejo intrahospitalario, también hay que determinar la gravedad de la enfermedad de COVID-19. Esta enfermedad puede presentarse de forma leve, moderada o severa. La que vamos a abordar en este momento sería la infección leve, ya que la infección moderada y severa van a ser de manejo intrahospitalario. La infección leve se va a presentar como un cuadro de infección de vías respiratorias altas asociado a datos inespecíficos como fiebre o mialgias. En el laboratorio lo que podemos encontrar, una PCR igual o menor a 7, linfocitos mayor a 1000, LDH y ferritina normales, y la escala de gravedad CUR 65 igual a 0. Sabemos que si es mayor a 1, pues ya es un dato de gravedad y nuestra paciente no es candidata a un manejo ambulatorio. Entonces determinamos la gravedad de la enfermedad. Si nuestra paciente presenta fiebre mayor a 38 grados, a pesar del uso de paracetamol, hipoxia con saturación igual o menor a 93% o dificultad respiratoria, o presenta algún criterio de infección moderada, como sería una radiografía de tórax con signos de neumonía, alteraciones en las pruebas de laboratorio como PCR mayor de 7, leucocitos menor de 1000, ferritina mayor de 400 y una LDH mayor de 300. O si llegara a presentar algún dato de alarma obstétrica, nuestra paciente no es candidata a manejo ambulatorio. Tenemos una escala que vamos a abordar más adelante en cuanto sería que se aborde la enfermedad moderada o grave. Ahorita nada la vamos a mencionar de forma rápida, que sería el Quick-SOFA. Si tenemos un estado mental alterado, una puntuación de Quick-SOFA mayor de 2, esto se asocia a un incremento de morbilidad en mujeres embarazadas. Entonces, nuestra paciente no es candidata a manejo ambulatorio. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el manejo domiciliario de paciente sospechosa o confirmada de COVID-19 con síntomas leves? El manejo domiciliario se va a realizar el seguimiento domiciliario adecuado a las pacientes durante el embarazo o el puerperio con sospecha o infección confirmada por COVID-19 que cursen con un síntoma leve o asintomáticas. Puede ser que nuestra paciente salió positiva a COVID-19, pero está asintomática. También esta paciente se va a enviar a manejo domiciliario a pesar de que esté asintomática. Los criterios para seguimiento domiciliario: paciente con sospecha de infección confirmada, con signos o síntomas respiratorios leves, sin comorbilidad o comorbilidad, pero que esté controlada. Nuestra paciente es diabética o hipertensa o alguna enfermedad inmunológica que hayamos detectado, pero está controlada, entonces nuestra paciente es candidata a manejo domiciliario. Que no tenga datos de alarma obstétrica y que su oximetría sea igual o mayor a 94%. Que no se demuestren alteraciones de laboratorio o de imagen. Y paciente embarazada o puérpera con infección confirmada por COVID-19 que no presente signos ni síntomas respiratorios ni se demuestren alteraciones de imagen o de laboratorio. El seguimiento domiciliario deberá realizarse la primera llamada a las 24 horas
y las subsecuentes cada 48 horas hasta la resolución de la infección por COVID-19, informando a la paciente que deberá estar al pendiente de cada llamada telefónica. Bueno, en cada consulta remota vamos a explicar a nuestra paciente detalladamente datos de alarma obstétricos y datos de alarma respiratorios. Dentro de los datos de alarma obstétricos están disminución de movimientos fetales, actividad uterina, cefalea, acúfenos y fosfenos, dolor epigástrico o en barra, sangrado o salida del líquido transvaginal. Dentro de los síntomas respiratorios, fiebre mayor a 38 grados que no se da con el paracetamol, el antipirético, accesos de tos seca, disnea, cefalea, dolor torácico, malestar general, astenia, vómito o diarrea. Si nuestra paciente refiere en cada consulta que hay alguno de estos síntomas que se haya exacerbado, hay que indicar a nuestra paciente que tiene que acudir a la unidad COVID más cercana. El seguimiento telefónico, como ya hemos mencionado, cada 48 horas vamos a interrogar si nuestra paciente presenta progresión de sus síntomas, sí, indicar que acuda a su unidad COVID, si no, indicar datos de alarma obstétricos y respiratorios y realizar la siguiente llamada a las 48 horas. Debemos asegurarnos desde el inicio del seguimiento domiciliario que nuestra paciente sabe ubicar dónde se encuentra su unidad COVID más cercana para atención obstétrica. Bueno, el cuestionario de seguimiento, pues ya lo mencionamos, que nuestra paciente presente algún síntoma grave, los síntomas obstétricos. Si no presenta síntomas graves, pues vamos a continuar el seguimiento cada 48 horas. El manejo ya en el domicilio, vamos a darle a nuestra paciente indicaciones que requiere aislamiento domiciliario por 14 días, medidas generales como hidratación con líquidos claros, reposo, higiene personal frecuente, etiqueta respiratoria, uso de cubrebocas para todos los miembros de la familia, ya que a veces los pacientes no pueden tener un aislamiento estricto y pues tendrán que convivir tal vez en una misma habitación varias personas, entonces el uso de cubrebocas para todos los miembros de la familia y la etiqueta respiratoria, lavado frecuente de manos. Aumentar la frecuencia de la limpieza de los espacios y desinfección de superficies de contacto. Reforzar el lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel a una concentración superior al 60%. Evitar compartir objetos de uso personal como platos, cucharas, vasos, toallas, cepillos o ropa de cama. Lavar con cloro y por separado utensilios de cocina. Manejo farmacológico con paracetamol 500 miligramos hasta 1 gramo cada 4 a 6 horas sin pasar de 4 gramos al día. La autoevaluación. Evaluación del progreso de la enfermedad mediante herramientas de automonitoreo. Y reforzar signos de alarma obstétricos, así como los de infección respiratoria. Y entregarlos por escrito y con cita abierta a urgencias al hospital más cercano. Las consultas de control prenatal y el seguimiento del puerperio se deberán de posponer de ser posible hasta que termine el aislamiento de la paciente. Al finalizar el aislamiento domiciliario de 14 días, fortalecer el control prenatal presencial o remoto en su unidad correspondiente de primero o segundo nivel, según sea el caso. Corroborar si cuenta con estudios de laboratorio y de gabinete recientes. Y los criterios de alta de seguimiento domiciliario serán los siguientes. Pacientes asintomáticas después de 10 días de la fecha de inicio del diagnóstico. En cuanto terminen esos 10 días de aislamiento, si nuestra paciente fue asintomática, podemos darla de alta del seguimiento domiciliario.
Si nuestra paciente presentó un cuadro leve, será después de 14 días del inicio de los síntomas, siempre y cuando hayan pasado 72 horas asintomática y afebril sin el uso de antipirético. Bueno, por último vamos a ver un algoritmo para la atención de la embarazada o puérpera con COVID. Si nuestra paciente no ha tenido contacto o no presenta síntomas respiratorios, vamos a continuar el control prenatal o la vigilancia del puerperio de acuerdo a normatividad. Si nuestra paciente ha tenido contacto y presenta infección respiratoria moderada o grave, el manejo es hospitalario. Si nuestra paciente presenta síntomas graves o moderados, pero no tiene factores de riesgo para infección respiratoria grave, el seguimiento es domiciliario. Si nuestra paciente tiene alteraciones de laboratorio o radiológicas, el manejo es hospitalario. Si nuestra paciente tiene síntomas leves y no tiene síntomas de gravedad, el seguimiento es domiciliario hasta el alta de la enfermedad. Eso sería todo de acuerdo al manejo domiciliario de la paciente con COVID-19 en embarazo o puerperio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy la doctora Marisol Dueña Sosa. Soy médico especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en medicina crítica en obstetricia. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo hospitalario de la paciente embarazada con COVID-19. Vamos a empezar señalando los objetivos específicos de esta charla. El primero de ellos, pues, es estandarizar los criterios de ingreso y egreso hospitalario, unificar los criterios de manejo de pacientes no graves para tratar de realizar un tratamiento estandarizado y establecer una guía para la monitorización hospitalaria enfocada en la identificación temprana de pacientes graves. Es crucial identificar a las pacientes graves que requieren cuidados intensivos. Es por ello que trataremos de establecer una guía estandarizada. La infección materna por COVID-19, si bien la mayoría de las pacientes que la contraen, hasta el 75% de las mujeres embarazadas son asintomáticas, la proporción que aparecen síntomas es del 25%. De este 25% podemos clasificar la gravedad de los síntomas en una enfermedad leve, moderada o severa. Y el 85% de estas pacientes con síntomas respiratorios va a ser una enfermedad leve efectivamente. Entonces, de este 15% de las pacientes que no tienen una enfermedad leve, será una enfermedad moderada o severa, que precisamente ameritará un ingreso hospitalario, una atención dentro del hospital para monitorizar a estas pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para infección severa? Ya mencionamos esto, solo quiero que lo tengamos bien en cuenta. Un embarazo del tercer trimestre más alguno de los siguientes factores de riesgo nos van a obligar a revisar a la paciente para realizar precisamente una clasificación de la enfermedad, si tiene ya criterios para una enfermedad severa o una enfermedad leve que no amerita vigilancia intrahospitalaria. Las pacientes del tercer trimestre y del puerperio son aquellas que se vieron más afectadas en las estadísticas que tenemos a nivel nacional. Y si se acompañan pues de una edad materna avanzada, de un índice de masa corporal elevado, de hipertensión crónica, enfermedades cardiopulmonares, diabetes, enfermedades renales crónicas o inmunosupresión, tienen mayor riesgo de presentar complicaciones y pues obviamente incluso la muerte. Entonces, la clasificación de la enfermedad ya la mencionamos.
enfermedad leve, moderada y severa. Pero ¿qué es lo que yo me voy a enfocar en un inicio de la paciente que ingresa a urgencias? Yo lo que necesito en primer lugar es descartar que se trate de una infección severa. Esa es mi primera pauta. Descartar si la paciente tiene criterios de severidad que ameriten una atención de urgencia, una atención por terapia intensiva, incluso el requerimiento de una ventilación mecánica invasiva en breve. Estos son los datos de una infección severa. Es una neumonía grave que se caracteriza por la falla de uno o más órganos, la saturación ambiente por debajo del 90%, respiratorias mayores o iguales a 30 por minuto. Si necesita vasopresores para mantener una tea perfusoria, también es una infección severa. Datos, lo más específico o lo más adecuado, la paciente que tiene distrés respiratorio caracterizado por disnea, tiraje intercostal, uso de musculatura respiratoria accesoria, que a la hora de hacerle la tomografía o la radiografía tenga infiltrados bilaterales característicos, junto a un déficit de la oxigenación arterial, eso va a ser una enfermedad severa. Es muy clásico que la paciente llega a urgencias precisamente con ese distrés respiratorio importante y es la paciente que estamos obligados a vocear código mater para salvaguardar su vida lo más pronto posible. El siguiente escalón pues es determinar el criterio de ingreso al hospital. Ok, ya ingresó mi paciente o ya está en urgencias, ya descarté una infección grave o severa. Ahora la paciente con infección moderada es la que yo tengo que hospitalizar. Y la infección moderada fácilmente se puede reconocer por una escala CURB-65 mayor o igual a 1. Si la paciente tiene esta escala positiva, debe de recibir atención y monitorización dentro del hospital. O si la paciente tiene fiebre persistente mayor de 38 grados a pesar del tratamiento, a lo mejor ya inició tratamiento con un facultativo y persiste con fiebre, también es un criterio para ingresarla al hospital. Y la otra moneda o la otra cara de la moneda es precisamente motivos obstétricos. Si tiene trabajo de parto en fase activa, si tiene amenaza de parto pretérmino, si tiene alguna otra condición u urgencia obstétrica, pues obviamente va a recibir atención hospitalaria. Y la infección severa nos vamos también a basar mucho en dos índices. El más importante pues es la presión arterial de oxígeno entre la FiO2. Sin embargo, este índice cuando es menor a 300 pues nos indica una infección severa. Sin embargo, necesitamos una gasometría que en algunas unidades o en algunas circunstancias no contamos con ella. En ese momento lo que tenemos disponible es un oxímetro. Un oxímetro de pulso, medimos la saturación del oxígeno, la dividimos entre la fracción inspirada que tiene la paciente y si es menor a 315 es dato de una infección severa o cualquier falla orgánica. Ya hablamos igual de la infección severa. La infección moderada, estamos obligados a descartar precisamente una neumonía leve que tenga estudios radiográficos o tomográficos que lo evidencien con una saturación. Tal vez la paciente está estable, está saturando más del 92%, tiene una presión arterial normal. Y nosotros debemos de hacerle a estas pacientes estudios para detectar datos de severidad, como es la proteína C reactiva, los linfocitos en sangre, la ferritina sérica, la deshidrogenasa láctica. Si estos marcadores que se han visto en múltiples estudios que se correlacionan con severidad y con mortalidad están alterados, pero la paciente está clínicamente estable, se considerará una infección moderada. Y aún así, aunque esté saturando bien esta paciente, debe de estar vigilada en una unidad hospitalaria. La otra parte es la escala CURB-65, que ya habíamos mencionado. Una escala CURB-65 pues nos ayuda a ver cuál va a ser el manejo de la paciente. Si tiene una CURB-65 mayor o igual, el manejo será intrahospitalario.
Si la paciente tiene un CURP 65 de 0, puede ser candidata a un manejo en domicilio. Esta es la escala como tal. Es un acrónimo en donde la C nos habla de alteraciones o confusión mental, la U de urea, si es mayor de 19, es un punto, la R de respiración es mayor de 30, también es un punto, la B de blood pressure o de presión sistólica menor a 90 o diastólica menor a 60, también amerita un punto. Y bueno, lo que no aplica a nuestras pacientes embarazadas es el 65, por lo que se excluye de esta escala. Cuando la escala tiene un puntaje de 1 o más, amerita ingreso a hospitalización al área COVID. Hay cuadros muy similares a una enfermedad por preeclampsia. A esto se le llamó preeclampsia light. Enfermedades en donde la paciente ingresa con datos de preeclampsia, con datos incluso de severidad y pueden presentar un rápido deterioro clínico y pues obviamente son pacientes que ya tienen COVID, que tienen una infección por COVID. La identificación temprana de estos casos pues va a permitir realizar tratamientos de soporte adecuados, monitorizaciones y precisamente evitar la foto de la derecha, en donde ustedes ven una paciente pues ya que ameritó ventilación mecánica invasiva y pues su estancia en unidad de cuidados intensivos. Entonces las pacientes con preeclampsia también debemos de estar al tanto de su evolución. Si presentan un rápido deterioro, probablemente es una paciente con COVID y amerita estudios pertinentes para COVID. Este es un pequeño algoritmo para el manejo de la paciente que acude a urgencias. Siempre en urgencias, pues debemos de tener en cuenta que podemos tener casos sospechosos, casos confirmados, contactos de casos confirmados y debemos de usar prácticamente siempre cubrebocas, tanto el paciente como el médico, gafas, guantes y una bata desechable para realizar el interrogatorio y la revisión de la paciente. De esta manera disminuimos mucho la transmisión de la enfermedad y ante este tipo de casos sospechosos, confirmados o contactos, vamos a realizar prueba rápida o PCR, lo que tengamos en nuestra unidad hospitalaria. Incluso estas pacientes pues también deben de ser valoradas por medicina interna y ginecología y obstetricia. La paciente pues le vamos a hacer su estudio habitual, su historia clínica, su exploración física, la monitorización de signos vitales, que siempre van a incluir, además de la TA, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno evidentemente y el índice de choque. La paciente, si tiene datos que ameriten tacto vaginal, se le realizará. Se va a monitorizar siempre la frecuencia cardíaca fetal y realizar un ultrasonido si hay alguna indicación para realizar. Toda la paciente que tenga sospecha de COVID o que tenga algún dato que oriente hacia COVID, pues vamos a solicitarle radiografía de tórax o tomografía con las medidas pertinentes en cuanto a protección fetal. Si la paciente presenta fiebre, saturación menor al 94%, respiratoria mayor a 25% o dificultad respiratoria, es candidata a una radiografía de tórax o una tomografía, lo que tengamos precisamente en nuestro hospital. Dentro de la batería de laboratorios que le vamos a solicitar, pues va encaminado precisamente a la detección de sepsis, a la detección de alteraciones que nos orienten hacia un cuadro severo. Incluye una biometría hemática, química sanguínea, perfil hepático, DHL, PCR, dímero D y ferritina sérica. Ahora, ¿qué hacemos con las pacientes que ingresan con una sospecha de COVID y además tienen una comorbilidad, pero que está controlada? Estas pacientes, ya mencionamos que las pacientes con comorbilidad tienen mayor riesgo precisamente de presentar complicaciones por la enfermedad, así que ameritan un estudio completo. Si la paciente tal vez tiene un cuadro gripal,
que en este momento de la pandemia es sospecha de COVID, se le va a realizar el estudio habitual que mencionamos antes. Y si presenta alteraciones precisamente en esos estudios, pues ameritará ingreso a hospitalización para vigilar su evolución. Si tenemos dudas si ingresar o no a la paciente, podemos consultarlo con medicina interna o infectología. Y aún así la paciente pues siempre debe de estar monitorizada en el hospital. Frecuencia cardíaca, respiratoria, TA y saturación de oxígeno. Se puede hacer una vigilancia habitual de la paciente, pero siempre debe de ser intrahospitalaria. En todo caso, que los estudios sean totalmente normales sin ninguna alteración, la paciente es candidata a una vigilancia o un seguimiento vía remota en su domicilio. Ahora, ¿qué hacemos con la paciente que tiene síntomas leves y que no tiene criterios de ingreso obstétrico? Se dará igual la vigilancia vía remota en su domicilio con las medidas pertinentes. Siempre a la paciente le debemos de explicar las medidas de hidratación, de reposo, de aislamiento. Es muy importante que la paciente se aísle en su propio domicilio. Es muy frecuente que las pacientes sigan conviviendo con su núcleo familiar y se están continuamente infectando unos a otros. Es importante que les quede claro que la paciente debe de aislarse en el cuarto o lo que se pueda realizar dentro de su casa, la modificación que se pueda realizar para que ella esté aislada en casa. Hay que estar vigilando la curva térmica y si la paciente presenta fiebre, se puede iniciar el paracetamol a 1 gramo vía oral cada 6 horas. El seguimiento se realizará vía telefónica cada 24 horas, la primera ocasión, y después cada 48 horas. Y finalmente, la paciente que presente una buena evolución, pues obviamente recibirá una consulta de control a los 15 días de haber iniciado el cuadro clínico, ya sea en obstetricia o en medicina familiar. Ahora, la paciente que acude a urgencias, que tiene tal vez una patología obstétrica que amerita ingreso, un trabajo de parto o indicación quirúrgica, pero que no tenga una enfermedad moderada severa, que tenga síntomas leves o que sea asintomática, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues vamos obviamente a ingresarla al hospital por la indicación obstétrica, vamos a trasladarla al área COVID, vamos a aislarla y se va a iniciar la monitorización materna y fetal habitual de cualquier paciente obstétrica. Se iniciará, si es pertinente, una tromboprofilaxis, quiere decir que si la paciente no va a pasar a tratamiento quirúrgico, si la paciente no tiene datos de sangrado activo, se puede iniciar la tromboprofilaxis. Se sugiere con enoxaparina, 40 miligramos subcutánea cada 24 horas si pesa menos de 80 kilos, o 60 miligramos si pesa más de 80 kilos. Y si la paciente ingresa por un cuadro infeccioso, una infección de vías urinarias, una cervicovaginitis, se iniciará el antibiótico de acuerdo al foco de infección y de acuerdo a las guías de práctica clínica. Ahora, ¿qué hacemos con una infección moderada? Con una paciente que tiene un cuadro de infección moderada. Si la paciente empieza el requerimiento de oxígeno, pero con una dosis baja, menos de 5 litros por minuto por puntas nasales, y la paciente ya le hicimos toda la batería de estudios y no tiene fallas orgánicas, es candidata a ser vigilada por el servicio de ginecología y obstetricia. Y las recomendaciones que vamos a hacer a continuación es en base pues, a la literatura internacional sobre COVID. Vamos a tratar de evitar tratamientos que aún están en estudio, que no han sido demostrados su efecto benéfico y principalmente como no se están realizando estudios en pacientes embarazadas, pues utilizaremos los que se han comprobado que tienen una mejoría significativa en pacientes pues no embarazadas o no obstétricas. Y este tratamiento al momento, al día de hoy, que estamos en mayo de 2021, se trata básicamente de dos elementos principales, el esteroide, la anticoagulación o tromboprofilaxis
el prono despierto con sus reservas y la vigilancia o la monitorización continua. El uso de esteroides. Es el único tratamiento que ha manifestado o ha demostrado que tiene mejoría estadísticamente significativa en la mortalidad y en el requerimiento de ventilación mecánica invasiva. ¿Cuándo vamos a usar esteroide? Cuando la paciente tenga más de 7 días de evolución del cuadro clínico. Si la paciente tiene 2, 3, 4 días de evolución, no se recomienda. Hasta que tenga más de 7 días de evolución podemos iniciar el esquema esteroideo. Si demostramos infiltrado pulmonar bilateral, también es candidata a esteroide. Si la paciente tiene requerimiento de oxígeno suplementario, también es candidata al uso de esteroide. O si demostramos alteraciones bioquímicas de severidad, ya mencionamos una PCR mayor de 7, linfopenia menor de 1000, ferritina sérica mayor de 400 o una deshidrogenasa láctica mayor de 300, también es candidata al uso de esteroide. Entonces, este es un resumen del tratamiento para mi paciente. Inicialmente, pues, será un tratamiento sintomático si la paciente tiene fiebre. Vamos a iniciar paracetamol, de preferencia paracetamol. Se deben de evitar los AINES precisamente por la cuestión del embarazo y el monitoreo continuo que vamos a hablar más adelante. Dentro del tratamiento del COVID siempre se va a incluir la tromboprofilaxis o la anticoagulación. ¿Por qué? Porque esta enfermedad del COVID precisamente se ha relacionado mucho a eventos de trombosis. Entonces vamos a iniciar la enoxaparina, ya mencionamos las dosis, menos de 80 kilos, 40 miligramos al día, más de 80 kilos, 60 miligramos al día. Y las pacientes que presenten una escala de riesgo elevada para trombosis venosa, vamos a iniciarle anticoagulación. Se sugiere igual con la misma enoxaparina, pero se va a utilizar una dosis terapéutica. 40 miligramos cada 12 horas o 60 miligramos cada 12 horas, dependiendo del peso de la paciente. Y el uso de esteroides que ya mencionamos, todas las pacientes embarazadas con un cuadro de COVID, de infección moderada, son candidatas a un esquema de madurez pulmonar, precisamente por la cuestión de que pueden requerir interrupción del embarazo en breve. Entonces vamos a beneficiar precisamente al feto con un esquema de esteroide en pacientitas con embarazos menores de 37 semanas. Iniciaremos con dexametasona, 6 miligramos IV cada 12 horas, únicamente por 2 días. Y después, si la paciente va a continuar con su embarazo, se va a modificar el tratamiento por metilprednisolona, 40 miligramos al día por 8 días, o prednisona, 50 miligramos al día por 8 días, dependiendo de lo que tengamos disponible en nuestro hospital. Y la paciente puérpera se puede utilizar precisamente también la metilprednisolona, 40 miligramos cada 24 horas por 10 días, o la prednisona, 50 miligramos cada 24 horas por 10 días. El tratamiento que se vio con mejor resultado y en el que se hizo mejores estudios fue la dexametasona, y es el que deberíamos de utilizar sobre los demás en el caso del puerperio. Otra terapia que podemos sugerirle en el tratamiento de estas pacientes COVID con una enfermedad moderada es precisamente el prono despierto. El prono despierto nos va a permitir mejorar la oxigenación de áreas pulmonares que están colapsadas en una paciente en decúbito. Si ustedes ven la imagen de arriba a la izquierda, tenemos una paciente en decúbito dorsal y todas las áreas posteriores del pulmón están colapsadas. El corazón ejerce un peso muy importante sobre las áreas pulmonares posteriores y pues va a producir el colapso de estas unidades alveolares, evitando su adecuada oxigenación. ¿Qué es lo que hace el prono? El prono, en cuanto yo volteo a la paciente en una posición prono, ¿qué va a pasar? Se liberan estas áreas de colapso pulmonar posteriores. Todas estas unidades alveolares
van a empezar a oxigenar mejor y vamos a tener mejoría en la oxigenación de la paciente. En la paciente embarazada, estas dos fotos de abajo es el cambio que se realiza. Si una paciente no tolera el prono, la podemos mínimo colocar en decúbito lateral izquierdo, como está la foto de la izquierda. Si la paciente tolera adecuadamente el prono, que es lo ideal para mejorar precisamente la oxigenación de estas áreas, vamos a colocar un soporte o unas almohadas precisamente a nivel de la cadera y a nivel del tórax, con la finalidad de dejar la pancita de la embarazada libre y evitar precisamente la presión del feto y pues de los órganos abdominales. Entonces, esta es la manera en que podemos realizar el prono despierto. Se sugiere que la paciente lo realice el mayor tiempo posible, que soporte esta posición. Si se pueden, 4 horas continuas, 6, lo que la paciente aguante en esta posición sería lo mejor, lo más que se pueda. Descansa en decúbito dorsal un rato y se vuelve a colocar en esta posición, en prono despierto. Ahora, ya tenemos a nuestra paciente hospitalizada, ya le dimos el tratamiento inicial. ¿Cómo la vamos a vigilar? Siempre vamos a buscar criterios clínicos de gravedad, gasométricos, radiológicos, que ameriten un ingreso a terapia intensiva. Esa es nuestra misión. Tenemos que ver si la paciente ya tiene datos de gravedad en todas nuestras visitas a ella. Hay una escala que se usa, que se ha estudiado ampliamente igual a nivel internacional, que es la escala de MEOS, que es un sistema de alarma obstétrica temprana modificado. Esta escala nos va a permitir reconocer el deterioro clínico de la paciente y se basa en el puntaje de 5 o más criterios verdes y amarillos o un punto rojo. Eso nos está indicando que la paciente se está deteriorando y amerita una valoración por el especialista en cuidados críticos. Esta es la escala que mencionamos, el sistema de alarma obstétrica temprano modificado. Si ustedes ven, dan valores para cada signo vital: frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, diastólica y estado neurológico. Y a cada una le da una puntuación. Verde si prácticamente los signos vitales están normales, amarillo si tiene discreta alteración de los signos vitales, o rojo si están francamente alterados. Un punto rojo, o bueno, más bien un aspecto rojo cualquiera, equivale a 5 puntos y requiere valoración por terapia intensiva. Si conjuntamos 5 puntos entre verdes y amarillos, también ameritará una valoración por terapia intensiva. Esta escala, ¿cómo la vamos a aplicar? En una enfermedad leve o asintomática se realizará esta escala diariamente. Cada 24 horas vamos a realizarla para detectar datos de empeoramiento o de gravedad. Si la paciente cursa con una enfermedad moderada, se deberá realizar cada 4 horas esta escala. Y en cuanto tengamos pues deterioro, igual se solicitará valoración. Ahora, ¿en qué momento voy a finalizar la gestación? Esto es muy importante, es primordial. ¿Por qué? Porque si yo tengo una paciente inestable y la meto a una cirugía de riesgo, porque es una cirugía de urgencia, la someto a más riesgo de complicaciones. Entonces, si la paciente tiene una enfermedad leve, tiene una enfermedad moderada que empieza a responder adecuadamente, no tenemos indicación para terminar ese embarazo. Entonces, la recomendación es que si no hay indicación para terminar el embarazo y la paciente se encuentra estable, si no tiene ninguna urgencia obstétrica, podemos posponer el término del embarazo hasta 14 días después de finalizar la contagiosidad de la enfermedad. Y la paciente que está grave, que tiene una enfermedad grave, esa paciente sí es candidata a finalizar la gestación. ¿Por qué? Porque son pacientes que hemos visto que tienen una alta mortalidad. La paciente con enfermedad severa, embarazada o puérpera
tiene una elevada mortalidad. Entonces, la paciente embarazada debe de interrumpirse el embarazo y de preferencia pues optar por la cesárea. Y en embarazos menores de 37 semanas dijimos que siempre hay que darle el beneficio de un esquema de madurez pulmonar. Sin embargo, no vamos a retrasar la finalización del embarazo si mi paciente está grave, esperando a que termine el esquema de madurez fetal. Toda paciente grave se debe de interrumpir lo más pronto posible. ¿En qué momento voy a dar de alta a mi paciente? Si mi paciente está afebril por más de 24 horas, que ya no tenga alteraciones en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, que tenga una presión arterial estable, una saturación mayor al 92%, se dice que en embarazadas más del 94%, que no tiene alguna otra alteración mental, que está tolerando adecuadamente la vía oral, que los marcadores de severidad bioquímicos están disminuyendo o ya se encuentran normales, es una paciente que se puede ir a su casa. En ese momento yo puedo ingresar a la paciente y continuar mi seguimiento, como ya lo hablamos, vía remota. Eso es todo en cuanto a la parte de hospitalización. Vamos a hablar ahora de la parte de terapia intensiva. El manejo de la terapia intensiva, pues precisamente es toda paciente grave que tiene alto riesgo de mortalidad, que tiene ya fallas orgánicas y pues que amerita una monitorización continua. Tenemos que echar mano de todos los recursos que tengamos en el hospital. Se debe de vocear siempre como código mater toda paciente que ingresa con una enfermedad severa y que requiere terapia intensiva. Y todo el equipo multidisciplinario o el equipo de respuesta inmediata pues debe acudir a su valoración para tratar de mejorar pues precisamente la evolución de la enfermedad. El objetivo de esta charla sobre terapia intensiva es reafirmar los criterios de ingreso a terapia, estabilizar inicialmente a la paciente crítica, establecer un plan de vigilancia en las primeras horas de ingreso, realizar el manejo expectante si la paciente lo amerita, cuáles son las indicaciones y el inicio de la ventilación mecánica invasiva y cuáles serían los criterios de ingreso a piso. Esta charla va muy enfocada precisamente a la urgencia que surgió en la pandemia de que teníamos especialistas en medicina crítica, pues obviamente sobresaturados por toda la cantidad de pacientes graves. Entonces, en estos casos, se trata de una terapia puente o de una condición que podemos estabilizar en lo que viene el de terapia intensiva. Nosotros como ginecólogos que estamos a cargo de la paciente grave en un inicio, tal vez no tenemos en este momento terapia intensiva, no tenemos internista o no tenemos anestesiólogo que pueda ayudarnos a ver a la paciente y debemos conocer el manejo inicial de este tipo de pacientes, que es crucial para salvaguardar su vida. Estos son los criterios de ingreso, son las escalas que nos van a detectar precisamente, nos van a ayudar a detectar fallas orgánicas. Hablamos que toda paciente que tiene ya fallas orgánicas es candidata a un ingreso a terapia. Tenemos la escala de Miaus, que cuando tiene una puntuación mayor a 5 amerita terapia. La escala de Kurth 65, que cuando es mayor o igual a 1, también ya requiere valoración por terapia. La escala Quick-Sofa obstétrico modificado, que también una escala mayor o igual a 2, debe de ser valorada por terapia intensiva. La última escala que no hemos visto al momento es el índice de ROX. El índice de ROX es un índice o una relación entre la saturación de oxígeno y el PO2 y la frecuencia respiratoria. Cuando es menor de 4.88 nos indica que esa paciente tiene muy bajo riesgo, casi nulo riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva. Cuando es mayor de 4.88 no tiene riesgo o es muy bajo el riesgo
y cuando es menor de 4.88 tiene riesgo de solicitar ventilación mecánica invasiva. Ahora, tengo una paciente con enfermedad grave. ¿Qué es lo que voy a hacer? Inicialmente, aportar oxígeno. Es el primer aspecto importante. En cuanto llegue la paciente, yo veo que está desaturando, le voy a iniciar oxígeno, generalmente por puntas nasales, para mantener una saturación o alcanzar una saturación mayor al 89%. Si está embarazada, voy a tratar de que mejore a más del 92%. Y en segundo lugar, le voy a aportar precisamente una vía periférica para iniciar fluidoterapia. La fluidoterapia debemos de tener mucho cuidado porque la paciente embarazada, séptica, con una respuesta inflamatoria sistémica, pues obviamente tiene alteraciones endoteliales importantes que favorecen la fuga capilar. Entonces tenemos que evitar la sobrecarga de estas pacientes. La recomendación al momento es que se realicen bolos de 250 a 500 mililitros al inicio de su reanimación. Y si la paciente ingresa con una presión arterial baja, una presión arterial media menor de 65, que le iniciamos fluidoterapia, un bolo de 250, 300, 500 mililitros y no presenta mejoría, es candidata a un vasopresor antes de seguirla recargando o sobre reanimando. Es candidata a un vasopresor. Yo igual como médico puedo apoyarme en el servicio de terapia, de medicina interna, de urgencias, de anestesio. Sin embargo, si no tengo a nadie en ese momento, solo yo voy a poder realizar la reanimación de esa paciente. Y yo les sugiero que inicien con este medicamento, norepinefrina. Vamos a indicar que se diluyan o se aforen 8 miligramos en 100 mililitros. Y vamos a iniciar con 1 mililitro por hora. Iniciamos la bomba de infusión a 1 mililitro. En cuanto empiece a pasar la norepinefrina vía periférica, vamos a checar su presión en 5 minutos. Si yo no logro la meta de una presión arterial media mayor de 65, voy a aumentar esa dosis al doble cada 5 minutos, hasta que logremos tener una TA media mayor de 65. Todo esto va a ser mientras yo ya avisé, yo ya toqué código y alguien de terapia de medicina interna viene a mi auxilio. Pero yo tengo la obligación de iniciar la reanimación o la resucitación inicial. Y por último, si la paciente pues obviamente viene con un cuadro de sepsis, que viene con una neumonía severa, voy a iniciar el tratamiento antibiótico. Este tratamiento antibiótico, de acuerdo a las últimas guías de sobreviviendo a la sepsis y COVID, nos señala que se debe de realizar solo en caso de que la paciente pues ya tenga precisamente choque séptico o sepsis. La recomendación es que se inicie un esquema de amplio espectro. Se puede iniciar meropenem, se puede iniciar levofloxacina, el que tengamos a la mano, a dosis plenas, la primera dosis, precisamente durante la primera hora de diagnóstico. Esto nos va a ayudar mucho pues a disminuir la mortalidad de las pacientes que vienen con un cuadro de sepsis. Y en esa primera hora también yo tengo que ser capaz de cultivar a la paciente, de preferencia antes de que le pasen el antibiótico. Yo le digo o doy la indicación al personal de enfermería que vamos a pasar este medicamento. A veces pues necesitan solicitarlo a la farmacia o tienen que ir por él a la zona donde tenemos estos medicamentos, estos antibióticos. Y en ese tras yo puedo cultivar a la paciente. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del aporte de oxígeno. Yo les mencioné que en primer lugar es muy importante el aporte de oxígeno. En cuanto llegue a la paciente yo le puedo iniciar puntas nasales. Así como está esta imagen de la izquierda, coloco las puntas nasales y encima le voy a colocar su cubrebocas. Entonces eso me va a permitir pues protegerme también a mí mismo de esas partículas que la paciente puede estar expulsando. Y esas puntas nasales me van a dar una dosis de oxígeno de acuerdo a la cantidad de litros que yo voy a poner por minuto.
todos los dispositivos de oxígeno tienen precisamente un flujo de oxígeno necesario para aportar cierta cantidad de oxígeno. A veces es frecuente que encontremos pacientes con puntas nasales a 10 litros, a 15 litros por minuto, y esa dosis ya no está funcionando por puntas nasales. Ese dispositivo no puede aportar más oxígeno aunque le subamos el flujómetro. O, por ejemplo, tenemos pacientes con mascarilla reservorio con 2 litros por minuto. Igual, eso no está bien, no es adecuado. Nosotros tenemos estos dispositivos que vamos a utilizar escalonadamente para aportar cierta cantidad de oxígeno a la paciente. Entonces, empezando con las puntas nasales. Las puntas nasales, aquí en el cuadrito rojo, yo les estoy poniendo la cantidad de FiO2 aproximada de acuerdo a la cantidad de litros por minuto. En el número 1, que menciona de 2 a 4 litros por minuto, podemos utilizar hasta 5 litros por minuto por puntas nasales. Y eso nos va a dar una cantidad de FiO2 del 40%. Si ustedes se fijan, cada litro de las puntas nasales o por puntas nasales que aumentemos, vamos a aumentar 4% la fracción inspirada de oxígeno. Quiere decir, si yo le pongo 2 litros a mi paciente y al aire ambiente tenemos 21%, generalmente nos va a aportar un 28% de FiO2. Si la paciente con puntas nasales ya tiene 5 litros por minuto y no logramos incrementar la saturación de oxígeno, eso es inmediato, prácticamente en 3-4 minutos valoramos esa respuesta. Vamos a cambiar a otro dispositivo que sería la mascarilla simple. La mascarilla simple se puede utilizar a partir de 6 a 10 litros por minuto, no menos. No debemos de desperdiciar este recurso. Entonces, solo la paciente que no respondió puntas se va a escalar a un dispositivo de mascarilla simple. Al iniciar con 6 a 10 litros por minuto, vamos a tener precisamente igual un aumento de 4% de la FiO2 por cada litro que yo aumente. Esto me permite que a 10 litros yo le esté proporcionando casi el 60% de oxígeno. Y esa cantidad de oxígeno debe de funcionar para mejorar la saturación de oxígeno de la paciente. Si no alcanzo mi meta con esa cantidad de oxígeno por mascarilla simple, el siguiente dispositivo será utilizar mascarilla reservorio. Esta mascarilla reservorio igualmente se debe de iniciar a 10 litros, no menos, a 10 litros por minuto. Cada litro en este tipo de dispositivo me va a aumentar 7% la FiO2. De tal forma que si yo la coloco a 15 litros por minuto, casi vamos a llegar al 95% de fracción inspirada de oxígeno. Casi vamos a tenerla con una fracción muy alta de oxígeno, muy similar a un ventilador. Y vamos a valorar la respuesta a este tratamiento. Los pacientes generalmente tienen una respuesta a este tratamiento, sin embargo, son pacientes que probable o seguramente van a requerir ventilación mecánica invasiva porque la fracción que ellos requieren ya es muy alta, ese pulmón ya está muy dañado. Y debemos de hacer entonces precisamente el traslado de esta paciente a una unidad de cuidados intensivos o a una unidad donde tengamos la ventilación mecánica invasiva disponible. Ahora, el ingreso a UCI, pues obviamente se va a valorar si la paciente amerita o no amerita ventilación mecánica invasiva. La paciente que no amerita ventilación mecánica invasiva se va a revalorar con las escalas de Meaus y ROX. Y esta escala, como ya lo habíamos mencionado, nos va a ayudar precisamente a tomar una conducta de ventilación mecánica o no. Si la paciente requiere o presenta deterioro de estas escalas, tal vez es hora de intubar a esa paciente. Entonces, aquí tenemos una tablita en donde el índice de ROX nos va a ayudar a identificar pacientes de bajo y alto riesgo de intubación.
La paciente que tiene más de 4.8 de índice de ROX, la vamos a observar. Si yo la revaloro en 8 horas y sigue con más de 4.88, sigo solamente en observación. Si la paciente empieza a deteriorar su escala o si al ingreso tiene menos de 4.8, pero más de 3.85, la puedo revalorar cada 12 horas. En cuanto se deteriore, yo puedo tomar la decisión de intubar. O bueno, puedo solicitar que esa paciente sea intubada. Si la paciente tiene menos de 3.85 y yo la puedo revalorar a las 6 horas, debo de también valorar la intubación. O a las 2 horas, si tiene menos de 2.85, igual puedo solicitar la intubación o valorar la intubación. Este índice de ROX es muy fácil, muy sencillo, muy accesible. Lo único que vamos a necesitar pues es precisamente un oxímetro de pulso, un cronómetro o un reloj de pared, lo que ustedes tengan a la mano, y debemos de conocer obligadamente la cantidad o la fracción de oxígeno que yo le estoy aportando en ese momento. Esa diapositiva ya la vimos anteriormente, es muy importante que la conozcan. Y yo voy a calcular precisamente la saturación que me marca el oxímetro, la voy a dividir entre la fracción de oxígeno que le estoy proporcionando a la paciente y eso lo voy a dividir entre la frecuencia respiratoria de la paciente. ¿Ok? Es muy fácil y nos va a ayudar precisamente a detectar pacientes que tienen muy alto riesgo de requerir intubación. Ahora, la paciente que ingresa sin ventilación mecánica y que yo revaloro a las 2, a las 4 horas con estas escalas, presenta mejoría, es candidata a un manejo expectante, a cuidados generales, a que yo la observe. Si la paciente tiene más de 37 semanas o tiene alguna indicación obstétrica y ya tiene o tiene una enfermedad severa que no presenta mejoría, entonces sí debo de realizar una intervención del embarazo. El manejo es prácticamente el mismo que ya habíamos comentado. En la paciente que tiene una mejoría o se encuentra estable, vamos a iniciar el tratamiento sintomático si lo amerita, la monitorización continua, la tromboprofilaxis o anticoagulación, lo que hayamos decidido, y el esquema esteroide. Si la paciente requiere su inductor de madurez pulmonar, lo iniciamos de acuerdo a lo que ya platicamos, primero dexametasona 2 días y luego continuamos con metilprednisolona o prednisona, y para completar precisamente este esquema de madurez pulmonar. Otras cosas que se están también recomendando es que la paciente que tiene sospecha de sobreinfección bacteriana pues se inicie el tratamiento adecuado. Tal vez la paciente no tiene choque séptico, no tiene como tal datos francos de sepsis, pero sí tiene una infección de vías urinarias, pielo, tiene una cérvico, debemos de iniciar el tratamiento antibiótico pertinente. Y si la paciente sigue embarazada, pues tratar de que sea valorada por medicina materno-fetal para valorar el estado del feto. Ahora, la paciente no presenta mejoría. La paciente que ingresa sin ventilación mecánica, yo la revaloro, presenta un deterioro en su escala, ya sea de Meaus o de ROX, y lo recomendado es que se interrumpa el embarazo. Es una paciente con alto riesgo de complicaciones, con alto riesgo de fallas orgánicas, incluida pues la pérdida fetal e incluso pues la muerte materna. Entonces está indicado por la alta mortalidad de las embarazadas la interrupción del embarazo y valorar si requiere ventilación mecánica invasiva. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del manejo avanzado de la vía aérea en COVID? ¿En qué momento yo debo de valorar si esa paciente requiere intubación? La principal, la más importante, se ha tratado de valorar precisamente si la paciente antes de presentar falla respiratoria tal vez podamos iniciarle la ventilación y no hubo diferencia o mejoría. O esperar lo más que se pueda, aunque esa paciente ya tenga escalas pronósticas, aunque ya tenga deterioro, y yo pues trate de evitar precisamente la intubación
de estas pacientes tampoco tuvieron mejoría significativa. Entonces, al momento, la principal indicación para el manejo avanzado de la vía aérea es la falla respiratoria. Ya hablamos de estrés respiratorio aunado a una desaturación o una hipoxemia importante, son indicaciones para manejo avanzado de la vía aérea. Pacientes que ya están cansadas, que tienen taquipnea, que no cede, que tienen una desaturación importante, son datos que nos pueden orientar precisamente al manejo avanzado de la vía aérea. En ese momento, si yo veo a mi paciente así, con ese tipo de estrés respiratorio, igual, sigo insistiendo en el traslado de la paciente, sigo solicitando la valoración por terapia intensiva, urgencias, anestesiología, medicina interna, que me ayuden precisamente al manejo avanzado de la vía aérea. Ok, entonces ya alguien me ayudó a ventilar a la paciente ya está ventilada, pero yo soy el único médico en ese turno, soy el único médico disponible en este momento para esa paciente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Número 1, no entre en pánico. Si usted no puede ayudar a su paciente, nadie más lo va a hacer porque no hay nadie más. Si no está en terapia, si no hay nadie de urgencia, si no vino nadie de interna o médico de anestesia está en el área COVID y no puede salir en este momento, usted debe de tratar de ayudar a su paciente. Y es muy fácil. Vamos a darle una serie de pasos básicos que usted debe de vigilar en las pacientes con ventilación mecánica invasiva. Para iniciar, usted debe de corroborar que los valores programados en el ventilador no le están causando más daño a su paciente. En primer lugar, debe de medir a su paciente usted mismo. Tratar siempre de tener una cinta métrica a la mano en cualquier servicio, es muy fácil. Medimos a su paciente y calculamos la talla. En ese momento tenemos alguna calculadora en internet que nos ayude a calcular el peso predicho. Entonces yo busco peso predicho, calculadora, y en esa página me va a pedir precisamente la talla de mi paciente. Yo ingreso los datos y me va a arrojar el peso predicho de esa paciente. Ahora, ya tengo el peso predicho de mi paciente y lo que vamos a hacer es programar el ventilador en modo controlado por volumen. Es el que se sugiere en primer lugar para pacientes o para médicos que inician en la ventilación. Vamos a determinar el volumen corriente. Generalmente el volumen corriente o volumen total lo vamos a programar a 8 mililitros por kilogramo de ese peso que calculamos, el peso predicho. Y en un inicio, si la paciente está inició apenas con la ventilación, podemos hacerlo con 8 mililitros y paulatinamente disminuirlo precisamente ya sea a 6 o a 4 mililitros por kilogramo, dependiendo de la situación del pulmón de esa paciente. Pero en un inicio 8 mililitros por kilogramo de peso predicho. Después de eso vamos a verificar o a programar el PIP. El PIP se sugiere que como son pacientes generalmente el embarazo va a condicionar que tengan pues una mayor restricción ventilatoria, va a requerir un PIP mínimo de 10 para mantener una saturación por arriba del 89%. Entonces, si la paciente tiene un PIP de 5 y está saturando al 70% aún ventilada, debemos de tratar de mejorar precisamente esa presión y la vamos a aumentar a 8 o a 10 para mantener esa saturación del 89%. Y no debe de ser mayor del 92-96%. Entonces, si la paciente está saturando adecuadamente con un PIP de 10, de 9, de 8, lo vamos a mantener igual. Y finalmente, pues programar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria en una paciente embarazada está discretamente aumentada, por lo que debemos de respetar precisamente este estado fisiológico. Se debe de programar entre 20 y 35. También las pacientes pues obviamente con sepsis tienen frecuencias respiratorias más altas y esto pues obviamente va a mejorar la evidencia para esta programación. Entonces debe de ser más de 20 y menos de 35. El objetivo es que la cantidad de CO2 se encuentre entre 30 y 60.
Si nosotros cambiamos el CO2 sobre estas metas, podemos provocar alteraciones en el flujo placentario y pues obviamente un evento adverso sobre el feto. Y todo esto pues se va a ver reflejado en la relación inspiración-expiración, que va a ser 1:2. Se puede iniciar con una FiO2 del 100%, en lo que viene algún otro especialista que me ayude con esta paciente, o irlo reduciendo acorde a la saturación. Si la paciente tiene una saturación por debajo de 89, puedo subir la FiO2. Si la paciente está por debajo y yo no sé qué más hacer, puedo aumentar esta FiO2 hasta que llegue el especialista y me ayude con este ventilador. ¿Cuáles son las metas de protección alveolar? Pues precisamente hay parámetros en el ventilador que yo debo de vigilar que no sean excesivos, porque significa que está teniendo un evento o un daño al pulmón. Es un volumen corriente calculado entre 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso predicho, y una presión meseta debe de ser menos de 30 centímetros de agua, y un driving pressure o una diferencia entre la meseta menos el PIB que sea menor a 12. Entonces, estas son las metas de protección alveolar. Hay muchas pacientes que tal vez tengan, pues obviamente, asincronías o que no tengan una adecuada programación del ventilador y que le provoque que la paciente esté luchando, como se dice coloquialmente, con el ventilador. En estas pacientes, si en ese momento yo no tengo nada más a la mano, puedo indicarle un bolo de bloqueador neuromuscular. Se puede usar cisatrapiuro para iniciar precisamente que esta paciente tenga un mejor acoplamiento con el ventilador, en lo que viene alguien a ayudarme para la programación del mismo. ¿Cómo voy a realizar la monitorización de esa paciente? Yo ya vi a mi paciente grave y lo que voy a hacer es precisamente la misma escala que usamos con la saturación o la relación entre la saturación de oxígeno y la FiO2. Si ven, hay una relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 y la saturación FiO2. Al primero le llamaré PAFI y al segundo le llamamos SAFI. Entonces, lo más correcto es que tengamos una PAFI. Pero ya dijimos que no todos tenemos a la mano o no podemos tener inmediatamente una gasometría arterial, por lo que la SAFI será como un corresponsal o una monitorización, similar a la PAFI, solo que vamos a usar la cantidad de oxígeno en el pulsioxímetro. Y si nosotros tenemos un pulsioxímetro y hacemos el índice entre la fracción inspirada de oxígeno y tenemos un resultado menor a 315, es una paciente pues obviamente con una enfermedad grave. Si la paciente tiene menos de 235, se considera ya un SIRA leve, un SIRA moderado, y si la paciente pues tiene menos de 190 de SAFI, es una paciente muy grave que requiere valoración inmediata. Es una paciente que tiene alto riesgo de mortalidad en breve. Ahora, mi paciente que tengo en terapia intensiva, estos son los criterios que nosotros sugerimos para el egreso a piso, y es precisamente una mejoría persistente por 48 horas. Ya hay mejoría en todos los órganos, en la demanda de oxígeno, la paciente ya no está obviamente ventilada con ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Lo único que tal vez todavía dependencia al oxígeno. Si mi paciente tiene menos del 40% de FiO2 con puntas nasales, quiere decir que tiene menos, no requiere más de 5 litros por minuto, yo puedo egresar a esa paciente a piso. Y si no tiene fallas orgánicas, pues obviamente con mayor seguridad la puedo egresar a piso. Esos son los criterios de egreso para terapia intensiva. Y por último, solo les quiero aclarar
las pacientes que cursan con una enfermedad pulmonar grave, moderada, deben de recibir fisioterapia pulmonar en casa, precisamente para evitar los eventos o las complicaciones del COVID, de la patología como tal. Deben de recibir una fisioterapia para que este tejido pulmonar pueda tener una recuperación un poquito más completa. Aquí hay dos recomendaciones. Una es una guía que publica la OMS sobre la fisioterapia respiratoria y el ejercicio terapéutico para las personas en fase de recuperación del COVID-19. Es una guía que pueden bajar de internet. Y la otra que creo que les va a ayudar mucho más a sus pacientes es bajar esta app que se llama PhysioApp. Está igual en línea, la buscamos como PhysioApp o le decimos a la paciente que la busque. Y aquí nos va a dar una guía por pasos para nosotros mismos o para nuestras pacientes de cómo debemos hacer ciertos ejercicios, cuántas veces hacerlos, y nos va a ayudar precisamente en esta recuperación del COVID. Es muy importante que tratemos de dársela a la paciente para que la haga en casa. Es todo por el momento sobre COVID y embarazo. Es muy importante que sigamos en la lucha contra el COVID, que sigamos tratando de evitar estas muertes por COVID, que actualmente pues es todavía la primera causa de muerte materna en México. Y tenemos que hacer la propagación de todos los datos de alarma en las pacientes embarazadas. Lo ideal es que trataran de pues no embarazarse si la paciente tal vez tiene un periodo más amplio para programar su embarazo, es lo adecuado. Pero si la paciente ya se embaraza o decide embarazarse, pues tratar de alentarla a estar alerta de los datos de alarma, incluyendo pues todos los de COVID, además de lo obstétrico. Muchas gracias por su atención. Estamos al pendiente de cualquier duda o comentario de la charla. Que tengan un buen día.